Entrenando regularmente este ejercicio de impro que les voy a contar ahora, podremos tener afilada la asociación libre a partir de una imagen, y esto lo podremos aplicar en diferentes áreas. Y nuevamente vamos a hablar de la asociación libre aplicada a la improvisación teatral y a la creatividad. Como les decía en este video, la asociación libre es un concepto que viene del psicoanálisis y se trabaja a partir de la palabra. Pero uno, ¿puede realizar una asociación libre con el cuerpo? La respuesta es no. Mentira. La respuesta es sí. Como también les decía en este otro video, en una creación, en cualquier tipo de creación, es necesario realizar una combinación entre emociones, ideas e imágenes. El orden en el que se utilicen estos elementos va a cambiar según el creador y según las circunstancias, pero seguramente tienen que estar presentes estos tres elementos. Una improvisación teatral, o un juego de impro, o un ejercicio de impro es sin duda una creación. Nuevamente, y como les decía también en este otro video, vamos a quitar la palabra, pero en este caso solo al comienzo de la impro. Y vamos a generar una asociación libre a partir de la postura corporal, a partir de una imagen. Y asociando libremente con esa imagen aparecerán ideas y emociones. Sí, te va a servir a vos, profesor, profesora, que te dedicas a enseñar teatro, música, plástica o también historia, geografía, matemática inclusive. Y también te va a servir a vos, profesional, que te dedicas a otra cosa que no tiene que ver con el arte, que sos abogado, abogada, escribano, escribana, arquitecta, arquitecto, ingeniero, ingeniera, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, o también si sos oficinista, inclusive si sos youtuber. Aplicación para quien ocupa el rol de profesor, profesora, coach, maestro, entrenador, facilitador, coordinador, director o quien sea que ocupe el rol de coordinar la clase. ¿Te gustaría conocer esta dinámica? Ahí va. Pero antes te pido que te suscribas al canal. Hacelo ahora, así no te olvidás. Pausás el video, haces clic en la campanita, haces clic en suscribir y después volvés al video y continúas viéndolo. Para realizar este ejercicio de improvisación teatral, de impro, todos los estudiantes se colocan en un círculo. En el centro se ubican dos estudiantes de pie. La persona que coordina la actividad o la clase coloca una música rítmica. En el caso de no contar con la posibilidad de poner música, puede hacer un ritmo con un pandero, o con una pandereta, o con un toc-toc, o con las palmas. Luego, todos los estudiantes que están formando el círculo acompañan ese ritmo propuesto con palmas. Los estudiantes que están en el centro del círculo comienzan a hacer movimientos azarosos con su cuerpo, buscando posiciones extrañas, raras, que no tengan en la vida cotidiana. Y obviamente siguiendo ese ritmo grupal propuesto. Cuando el profesor, profesora o coordinador corta el ritmo, los estudiantes que están moviéndose en el centro del círculo van a congelar, van a quedar con sus cuerpos detenidos. En la posición en la que quedaron, no buscarán una posición especial, van a quedar congelados en el lugar donde los agarran. A partir de esa posición deben comenzar una improvisación teatral, una escena improvisada, justificando durante la impro, sobre todo al comienzo de la improvisación teatral, por qué los personajes están en esa posición. El profesor, profesora o coordinador corta la improvisación teatral, la impro, cuando haya transcurrido el tiempo que estime adecuado. Y se repite la dinámica con otro dúo. En esta variante, cuando el profesor da el final de la improvisación teatral, de esta impro, los estudiantes que están en el centro del círculo van a congelar en la posición en la que están. El profesor, profesora, coordinador o coordinadora va a designar a uno de los estudiantes que están formando el círculo y ese estudiante debe reemplazar a uno de los dos estudiantes que están en el centro del círculo. Quien ingresa a la improvisación tomará la posición en la que estaba el estudiante que salió y comenzará una nueva situación. Es importante que sea una nueva situación, no la misma situación que ya estaban haciendo. Y tendremos una nueva historia, una nueva improvisación teatral a partir de esa misma posición. Uno de los estudiantes que están formando el círculo será quien diga el stop para finalizar la impro. Ingresará entonces dentro del círculo y reemplazará a uno de los dos estudiantes que estaban realizando esa improvisación teatral, esa impro. Comenzará una nueva improvisación teatral, una nueva impro, una nueva escena teatral a partir de esa posición en la que estaban en la historia anterior.